Un saludo, mi nombre es Sergio Palacio. El día de hoy voy a presentarles este artículo titulado Influencia de los organismos del suelo en los procesos a nivel de los ecosistemas, pasando por alto la jerarquía ecológica. Eh, es un trabajo que aborda una pregunta clave. Los autores la llaman la paradoja del suelo. Se preguntan cómo es posible que procesos tan importantes del suelo puedan ser modelados o predichos con precisión sin tener en cuenta la biodiversidad. Eh, en un solo metro cuadrado de suelo pueden vivir miles de especies, microbios, ácaros, insectos, plantas. Es todo un universo de complejidad, pero por otro lado se pueden utilizar modelos matemáticos simples que ignoran por completo esta biodiversidad y así logran predecir con precisión los procesos como la descomposición, por ejemplo, de la materia orgánica. Entonces, esta es la pregunta que abordan esencialmente los autores. Simplificándola un poquito, eh, está como modelos sencillos, cómo explican modelos sencillos la diversidad. Para ello, los autores establecen dos analogías. Para entender esta paradoja, las ponen pues con unas maneras muy ilustrativas de cómo podemos mirar un ecosistema. Son dos metáforas que representan pues de formas opuestas la forma de pensar la naturaleza y cómo funciona. La primera que vemos a mano derecha es la visión del televisor. La podríamos llamar la visión reduccionista. En este enfoque, cada especie es como una pieza, como un circuito, como una pieza fundamental para que todo el sistema televisor, pues ande bien. Si la pieza se extrae, se saca, el modelo, el sistema se daña. Para entender el sistema, pues tendríamos que entender el funcionamiento de las piezas individuales, ese conocimiento mezclarlo y pues así entenderíamos el funcionamiento de cómo el televisor funciona. En otro extremo está la visión del recipiente de gas. Sugiere que las especies funcionan como moléculas. No nos interesa entonces lo que haga cada molécula en particular, sino nos interesa esa interacción, lo que nos interesa son las propiedades generales, en este caso pues de la analogía, la presión o la temperatura, y esto pues se obtiene al final del comportamiento promedio de todas las moléculas juntas. Entonces estas son las dos visiones eh, para explicar el modelo suelo que nos plantean los autores. Por un lado, entender el funcionamiento individual de cada uno de los organismos, su rol y su papel para entender el funcionamiento global de las variables pues, que otorgan. Pero por otro lado, está el modelo de que no debemos entender los organismos individuales, sino las leyes o los fundamentos que hacen ellos en sus grupos funcionales y así pues entender macro el sistema. Antes de abordar el modelo pues para explicar por qué los autores seleccionaron en este caso el modelo del gas, hay que pues abordar primero el modelo de parsimonia, también llamado pues el modelo de la navaja de Occam, muy usado en las ciencias. Entonces las ciencias no solamente seguían eh, por los principios, sino que ellos, la ciencia prefiere el principio de simplicidad sobre la complejidad, que es lo que pues, menciona el modelo de parsimonia. No es decir que el mundo sea simple, sino que lo que el modelo plantea es que si se tienen dos modelos que logran explicar lo mismo, hay que preferir siempre el más sencillo. En ecología esto se traduce como si un modelo simple, sin tener que tener miles de especies, funciona igual que un modelo o mejor. Es científicamente preferible sobre un modelo complejo que pues tiene muchos supuestos o que puede tener más suposiciones asociadas. Y para eso los autores en el trabajo enmarcan un artículo, un estudio que encontró un modelo matemático muy sencillo que solamente consideraba el clima
y el tipo de sustrato, y de esa manera fue capaz de predecir perfectamente la velocidad a la que se descomponía la paja de cebada, a pesar de que no tuvo en cuenta las variaciones climáticas, las variaciones de cantidad de insectos, de microbios presentes en el suelo. Lo que fue muy contundente, solamente desde lo más simple, ignorando otras variables complejas, logró, logró predecir la variable pues, que buscaba, que era la velocidad de descomposición. Entonces, ¿cómo se juntan todas estas ideas? La complejidad biológica por un lado y la simplicidad de los resultados por otro. Entonces el artículo propone un modelo conceptual muy simple que sirve como puente entre el mundo de los organismos individuales y el del ecosistema completo. Ellos lo llaman el motor promediado. La clave pues está en que a nivel micro cada organismo responde a las condiciones de su propio espacio, su pedacito pues de temperatura, su nivel de humedad, eh, pero como hay millones de organismos actuando de manera más o menos independiente, caótica, que sin coordinación, sus acciones individuales terminan promediándose. Este efecto promediado eh, es el que filtra todo el ruido, toda esta complejidad y lo que obtenemos al final a nivel de ecosistema es un resultado conjunto, una tasa de proceso estable y un proceso predecible. Entonces básicamente lo que se engloba es que tenemos unos individuos a una escala de organismos individuales pues, que están operando, que están modificando en parte su espacio del suelo, pero ellos componen grupos funcionales, grupos de bacteriófagos, grupos de depredadores, grupos de herbívoros, grupos diferentes que finalmente, dependiendo de la resiliencia del ecosistema, que lo menciona el artículo, pues no necesariamente son para la escala ecosistema indispensables. Entonces un ecosistema sano, perfectamente si un organismo que sea bacteriófago desaparece, pues para la escala ecosistema no es tan relevante en función de que tiene muchos otros organismos que pueden ocupar ese nicho que queda desplazado. Eh, es por eso pues que las variables macro eh, no se ven tan impactadas por las actividades individuales que puedan tener los organismos, básicamente por eso. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean importantes los detalles biológicos. Es decir, no siempre simple es bueno, pues, y que no podemos ignorar la biodiversidad. La visión del recipiente de gas es una regla muy útil, pero no es absoluta. Hay situaciones donde ignorar las especies individuales sería pues, catastrófico. Los autores establecen 5 preguntas que se deben de hacer o que nos debemos de hacer eh, para, para evitar ese error en los ecosistemas que se estén evaluando. La primera es si hay especies clave. Hay especies que funden como arquitectos o como ingenieros de su ecosistema. En el estudio para el caso del suelo se habla de las lombrices como mejoradoras de esa porosidad, de esa estructura del suelo, que son esenciales y que no hay otra especie que pueda reemplazarlas en el nicho preciso que ocupa. Entonces, la primera es hay especies clave. La segunda es hay grupos funcionales clave eh, que hagan pasos químicos clave que sean representados por pocas especies, es decir, que en ese ecosistema haya poca redundancia. En este caso, pues, si hay pocos depredadores, si hay pocos bacteriófagos, pues habría que considerar la importancia de ese grupo funcional, pues porque no sería un,
un entorno resiliente ni redundante, en este caso como lo escriben los autores. Lo tercero es si hay grupos funcionales que les cueste desplazarse o colonizar nuevos sitios. Eso es indispensable en función de si se elimina, se extingue este grupo funcional, pues debería ser capaz de otros momentos de recolonizar ese espacio para ocupar el nicho que queda desaparecido. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es si le cuestan desplazarse a los grupos funcionales y colonizar. La cuarta es si existen organismos con fisiologías especializadas. Hay un ejemplo muy claro que son las bacterias nitrificadoras, pero pues también aquellas que forman micorrizas pueden ser un ejemplo claro pues de ese, de esa capacidad fisiológica clave que no puede ser ocupada por otros individuos o por otros organismos, pues porque son unas condiciones metabólicas precisas de los grupos que serían en este caso especializados. Y si hay interacciones clave, pues si hay una interacción en el ecosistema de depredación o de parasitismo sí, puede ser clave en este punto, pues habría que considerarlo. Eso es el trabajo pues, que presentan los autores, dando pie a, que la escala puede ser simplificada, ignorada, sin embargo, con unas restricciones particulares para el caso del ecosistema suelo. Muchísimas gracias.